déjeme antes de cruzarme a la tienda de enfrente, déjeme saludar al periodista Jesús Pérez Gaona de Revolución 3.0, siempre generoso con este espacio libre como el viento. Jesús, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Muy bien, Vicente, buenos días. Listo para hablar de estos temas que quizá no por casualidad se encuentran esta mañana en los medios. Y fíjate que al hablar de Vargas Llosa tenemos que hablar de la derecha internacional, ¿no? Lo mismo Claro. veías a Vargas Llosa en España, que lo veías en Perú haciendo campaña por Keiko Fujimori, que lo veías en México hablando contra López Obrador, y nunca López Obrador mandó expulsarlo de nuestro país para aquellos que hablan de autoritarismo, de los comunistas, ¿no? En fin, tú sabes a qué me refiero. Y bueno, pues ahí estamos en esto, en un arranque de semana bastante movidito, Jesús. Mira, Vargas Llosa quedó como un personaje muy incómodo, incluso no solo para la derecha, no solo para la izquierda, sino también para la derecha, Vicente. Políticamente hablando, se manifestó una y otra vez en contra de Trump. A mí me gusta vincularlo con esta tradición conservadora latinoamericana en la que, por ejemplo, se llevó la democracia del siglo XXI a figuras del calado de Enrique Krause, que no se ha podido reconectar con la realidad mexicana y está peleado con los que siempre fueron sus antiguos guionistas, sus antiguos titiriteros, que es el Departamento de Estado, que es la Casa Blanca. No ha podido reconectarse ni siquiera en estos 4 años de Joe Biden. Krause pudo hacerlo, como tampoco Jorge Ramos, como mucha gente del mundo, de los medios en Estados Unidos, de los medios latinos, no pudieron conectarse y no están pudiendo encontrar un espacio con el trumpismo. Vargas Llosa quedó igual. Durante todo su trabajo en esta fundación que se llama Fundación para la Libertad, que junto a Aznar, el expresidente español, organizó y promovió en el mundo, con algunas figuras que hoy se encuentran siendo protagonistas de sus propios países. Esta organización quedó realmente incómoda, y me refiero a figuras también del tamaño de Bolsonaro en Brasil, de Kast en Chile o del propio Milei en Argentina, quienes sin ninguna dificultad, sin ningún pudor, han este, declarado públicamente su amor, su aprecio, su admiración por Donald Trump. Vargas Llosa no lo ha hecho. Y agrego a toda esta fórmula otro nombre que también esta mañana está, por lo menos en el spotlight de la gente que toma en serio la situación de los expresidentes mexicanos, que es Felipe Calderón. Felipe Calderón llega a España, recordemos, gracias a la intervención de José María Aznar y del propio Vargas Llosa, quien le tienden la cama en el país ibérico para que pueda encontrar un refugio luego de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018, sabiendo, anticipando la cola larga, todos los expedientes que tenía pendientes, no solo él, sino a quien muchos aseguramos que era su jefe, Genaro García Luna, narcotraficante ya con una sentencia en Estados Unidos. Sabiendo, teniendo en cuenta todo esto, se va a refugiar a España y son estos dos personajes quienes lo reciben. Particularmente en el caso de Vargas Llosa, yo creo que nuestra generación, Vicente, ya no tiene otro camino más que valuar su literatura a través de sus acciones políticas. Tendrán que ser nuevas generaciones que lo lean, los que puedan encontrar ese valor literario sin que lo ensucie su para muchos despreciable camino por la política. Quiso ser presidente del Perú, no lo olvidemos, y nunca dejó de lado todas sus posiciones conservadoras que lo llevaron a varios países, como lo recuerdas, a promover la peor de las agendas, una agenda intervencionista, una agenda siempre al servicio de los intereses también de la Casa Blanca, hasta la llegada de Trump, insisto, y que, por ejemplo, tan solo en su país, en Perú,
para nosotros es indignante que respaldó a Dina Boluarte, Vicente, en aquella intervención a nuestra embajada en México. Vargas Llosa, un supuesto diplomático intelectual completo, es decir, no solo hacía una obra artística, sino además emitía opiniones y hacía análisis de la realidad, decidió que de repente las reglas internacionales y la diplomacia no importaban y este golpe a nuestra embajada no tenía una justificación. Poco antes de eso, respaldó a Boluarte en todas las acciones en contra de Pedro Castillo, a quien Vargas Llosa, de una forma con un tufo aristocrático, llamó este, analfabeta, ¿no? Con este tufo clasista que vemos, por ejemplo, en algunas intelectuales mexicanas que llaman a políticas mexicanas malolientes, con ese tufo, con ese mismo tufo racista y clasista, se refería más de una vez Vargas Llosa al expresidente Pedro Castillo, y también en su mismo país, para entender la proporción de que no solo era con otros países, en su propio país, Perú, respaldó el regreso de los Fujimori al poder cuando eran condenados públicamente por sus actos de corrupción e incluso de crímenes de lesa humanidad y otras linduras que los Fujimori arrastran. Para su mala suerte, Vargas Llosa, o por lo menos para nuestra generación, quedó en una posición en la que no podríamos decir que lo beneficiará en el futuro, quizás solo si separamos, como no pedía Mario Benedetti, el poeta uruguayo, a Vargas Llosa hay que leerlo y no escucharlo, lo condenó Mario Benedetti. Desde hace mucho tiempo, desde los 70s y 80s, porque también recordémoslo, que Vargas Llosa es un escritor que creó escuela. Pertenece a lo que la academia llama el boom latinoamericano, cosa con la que él y a algunos de los implicados no estaban de acuerdo, pero la academia lo encuadró en este movimiento latinoamericano en el que estaban, desde luego, el colombiano Gabriel García Márquez, que también ganó, todos lo sabemos, el Nobel de Literatura, estaba el argentino Julio Cortázar, estaba nuestro mexicano Carlos Fuentes, y desde luego estaba él, representando a una ola que al mundo supuestamente le gustaba, para entender la realidad de estas tierras. Sin embargo, con el tiempo, muchas de las posiciones políticas hicieron que los cuatro quedaran como aquí en el Monumento a la Revolución. Los cuatro revolucionarios que están ahí quedaron enfrentados uno con otro, pero la historia los une una y otra vez. Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, respaldaron la Revolución Cubana, y al final Carlos Fuentes se desprendería de este, pues quizá también no le dio la vida, pero se desprendería de este populismo de derecha que fue ascendiendo en varios países latinoamericanos para contrarrestar el socialismo del siglo XXI, con el que sí se casó, como lo decía antes Vargas Llosa. Incluso su hijo Álvaro hoy es uno de los representantes de Milei, del discurso de la ultraderecha fascista en el mundo, de Vox, por ejemplo, para poner un ejemplo, donde quedó el propio enredado, el propio Vargas Llosa, aunque está peleado con Trump. Las obras, a mí me gustaría, sí, soy de la idea de que para contrarrestar a un escritor es a través de la literatura misma. Un mal libro se combate con un buen libro. Así que muy pronto las novelas de Vargas Llosa se hicieron famosas, populares, se leyeron mucho desde los 60s. Hablo de Los Cachorros, hablo de Los Jefes. También la última, según el consenso general, que es la del 2000, ¿no? La fiesta del chivo, y también Conversación en la catedral, son novelas que son imprescindibles para entender no solo la realidad peruana, sino también el contexto latinoamericano en el que estos entonces jóvenes entendían el mundo al que despertaba la propia América Latina. Pero creo que para contrarrestar a Vargas Llosa y su buena literatura, es bueno leer, por ejemplo, también El Destino los acabó uniendo. Ayer, 13
Vicente, se cumplieron 10 años de la pérdida de Eduardo Galeano, ese enorme de la literatura uruguaya, que escribió un clásico que al final él decía que era como su Mafalda, Las venas abiertas de América Latina. Yo tengo en este momento, recomiendo Patas Arriba, la escuela del mundo al revés, que podría ser una buena lectura de haber, después de tener a Vargas Llosa en sus manos. También recomiendo La memoria del fuego, los 3 tomos de la obra de Eduardo Galeano, y desde luego El libro de los abrazos, donde Eduardo Galeano hace un trazado bellísimo sobre la necesidad de América Latina de encontrar y latir en un mismo corazón, quizá con diferentes ritmos, pero con la sangre entrando y saliendo por este gran corazón. Y ayer se cumplieron 10 años de la pérdida de Eduardo Galeano, así que yo invitaría a la audiencia de Sin Censura a que leamos buenos libros, y si quieren profundizar un poquito más sobre la figura tanto intelectual como política de Mario Vargas Llosa, Laura Arroyo, que es una periodista peruana que trabaja en España, que habita en España, residente en España, para el canal Red, escribió una editorial muy buena, muy interesante sobre Vargas Llosa, que se la recomiendo que le den un vistazo en sus redes por ahí, Vicente. Pues mi querido Jesús, te agradezco como siempre tu participación en este espacio que también es tuyo cuando así lo consideres. ¿Y por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus esfuerzos independientes alternativos? Claro que sí, Vicente, pues los invitamos a que nos continúen dando su preferencia en Revolución 3.0, donde hacemos nuestro esfuerzo. Por cierto, te iba a decir que me dio mucha risa el chiste de Daniel sobre Felipe Calderón en el baño, y lo voy a retuitear eso, está muy chistoso. Y pues síganme en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter, me van a encontrar como Jesús Pérez Gaona o como @J Pérez Gaona. Ahí nos leemos y ahí nos escuchamos. Claro que sí, te mando un abrazo, Jesús. Gracias, Vicente, por la Excelente invitación. inicio de semana. Cuídate. Igualmente. Hasta Le, luego. le mando un saludo a la gente en el área de Los Ángeles, California, a la gente en San Diego. Se ha registrado un sismo, fuerte sacudida, hace unos segundos, no más de un par de minutos, de por lo menos 6.0, 6.2 grados en la escala de Richter. El epicentro estaría a 3 kilómetros al noroeste de San Diego, allá en California. Así que repórtese la gente que nos ve y nos escucha por allá en California, para que nos diga cómo estuvo el, el sismo. Eh, Les mando un abrazo a todos los que nos están mandando mensajes. Nancy López dice: Vicente, invita al abogado Ángel Mario. Claro que sí. García Guerra. Eh, Marisela Rodríguez dice: muy buen programa, don Vicente Serrano. Josué Mateo dice que fue fuerte el sismo. Leopoldo Beso dice que también tembló en Tijuana, que hasta Tijuana se sintió. Eh, Paco Meralgo dice: Vicente, invita a Jonathan Pérez. Elena Flores dice: aquí tembló en California. Verónica Rodríguez dice: sí estuvo feo, pero rápido. Aún me tiemblan las patitas, dice Verónica Rodríguez. Toda nuestra solidaridad. Pablo Varela dice: todo bien en Los Ángeles. Deyanira García dice: aquí en Tijuana se sintió feo. Román Granados dice: en Tecate, Baja California, se sintió muy fuerte. Jorge Rebolledo confirma que se sintió fuerte el temblor en Tijuana. Birthday dice: todo bien, muy fuerte, y lo bueno que nos mandaron alertas en celulares y tabletas. Eh, Edgar Vázquez dice: sí, Vicente, aquí se sintió el sacudidón en Oceanside, California, al norte de San Diego. Me queda perfectamente claro dónde es. Ahí anduvimos por muchos años. Se sintió en Riverside, California, dice Juvenal Ruiz. Elizabeth Vidaca confirma que acaba de temblar en California.
En Covina estuvo leve, dice Alma Márquez. Tiro Castro dice en San Francisco no se sintió nada. Bueno, qué bueno que me avisas para no hablarle a mi carnala y no asustarla.